Bueno, ya se está grabando y arranco compartiendo pantalla yo. A no ser que ustedes van a compartir algo. Algunos de los grupos de las exposiciones están preparados para que arranquen su exposición. Ya llevamos más de 20 días esperando este trabajito. Si hay alguno preparado me avisan para hacerlo hoy o lo hacemos el jueves. Y ahorita charlamos otras cosas. Si no arrancan todavía, entonces voy arrancando a presentar pantalla yo. Compartir pantalla. Compartir y ocultar acá. Bueno, apuntando la pantalla a los demás. Bueno, ¿será que llega Santiago? ¿Será que llega Nilson y Edwin? ¿Será que llega Cristian? Para que contáramos con lo mismo de siempre. George, está usted colgado con la profesora de matemáticas, ¿no? Sí, señor. Sí, profe. No, es que yo antes he podido entrar a las clases porque no he tenido con qué, profe. O sea, hablo de tecnología, ¿no? Sí, señor. Ahí está llegando Edwin. Edwin. Si aquí no demora en llegar Nilson también. Hola Edwin, ¿cómo va? Bienvenido Edwin. 6. De todas maneras, recuerden que esas materias son tan importantes como las que tienen que ver conmigo. Hola, profe, buenas Actualmente sus noches. profesores están facultados. ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo va? Actualmente los profesores están facultados para evaluarlos en Sofía. O sea que no me corresponde a mí evaluarles esa parte. Yo les evalúo lo mío y esos profesores evalúan lo de ellos. Están Wilmer, Nilson, Edwin, Daniela, Brigitte, Helen. Parece que bien con la profesora de matemáticas. No sé con el profesor de lectoescritura cómo irán algunos. Mirar a ver cómo me ponen las pilas con ese tema. Porque si ellos los evalúan mal, grave la cosa, tendrán que repetir la materia, hacerla después, el año entrante, y se les retrasa su proceso de certificación y el proceso de inicio de etapas prácticas. Recuerden que son compromisos SENA. Están como parte de la estructura curricular, les he explicado varias veces. Si no me entienden todo eso, yo les explicaría muy desmenuzadamente esa cosita. Permitir Wilmer. Regresó Wilmer. Estaba ausente varios días. Hola Wilmer. Estaba desaparecido. 6, 7. Nilson está con usted, Edwin. Está tratando de conectarse, profe. Ah, bueno, listo, perfecto, gracias. Listo. Entonces vamos arrancando. Miremos, démosle un minutico más a Nilson, a ver. Un minuto más para ir arrancando con nuestra temática, pero primero les comento dos cositas antes de arrancar con la temática. Me acuerdan sobre las 7:55 para irnos desconectando, si de pronto me paso, para darle paso a su profesora, profesora Carolina, hoy con el tema emprendimiento. Y no me han comentado nada todavía, no he hablado tampoco con ella para ver cómo vamos, si hay alguno de nuestros compañeros de este grupo, alguno de los aprendices que esté en algún plan de
de negocio, que si está en algún plan de emprendimiento, para que me lo hicieran saber, para yo estar pendiente de todas las cosas. De todas maneras, pues coordinarlo con ella directamente, toda la cosa de la convocatoria, para vincularnos al Fondo Emprender, o si no, con alguna de las tantas instituciones que nos apoyan esos emprendimientos. Recuerden siempre, yo creo que ella les habrá dicho que no solamente está el Fondo Emprender para estos emprendimientos. Estos emprendimientos los podemos hacer a través de otros entes, entes particulares, entes que están financiando los proyectos, que les dan un apoyo económico importante. Sería importante de pronto en este grupo contar con algún emprendedor o alguna emprendedora que gestione un proyecto de emprendimiento. Ahí llegó Nilsson. Ahí llegó Nilsson y arrancamos. No esperamos más. Nilsson, bienvenido. Buenas noches, profe. ¿Qué tal, Nilsson? Bienvenido y arrancamos. Si llega Cristian, bienvenido, que es el faltante esta noche, Santiago. Quién sabe, los demás nunca eso. Por lo menos de pronto llegar a Santiago y Cristian. Bueno, les quería preguntar nuevamente la práctica que teníamos para este viernes, ya que como saben bien ustedes, este lunes estuvimos de festivo, ni modo de programarlos. El martes con compromiso, el miércoles con compromiso, el jueves con compromiso con otros instructores. Y el viernes pues se tenía previsto otra vez adelantar la programación de la práctica de replanteo. Pero se volvió a programar el evento de la fiesta del arte y el disfraz, como les mandé les envié la información de una calcomanía o de una ECAR o de una imagen en las que los invitan a ese evento el viernes a las 5 de la tarde. Me gustaría saber si pues no hacemos práctica de todas maneras porque ese día se desescolariza la formación. Ese día, por más que queramos, no podemos hacer la práctica. La práctica nos tocará que hacerla para el sábado o de pronto estoy pregando a programarla para el lunes. Yo les confirmo de todas maneras. Entonces me gustaría escucharlos a ver quiénes vamos. Yo estoy pensando en asistir, pero me gustaría de pronto con la compañía del grupo mío, de pronto se asisten algunos. ¿Quiénes les gustaría asistir a ese compromiso? Por lo menos para que nos integremos ese día y charlemos sobre las futuras prácticas. ¿Quiénes les gustaría vincularse en este viernes a ese evento cena? ¿Quiénes podrían programarse? Hagamos de cuenta que íbamos a hacer clase, hagamos de cuenta que íbamos a hacer práctica y nos vinculamos a otro evento cena que vale la pena hacer acto presencial en esas celebraciones, que no son todos los días. Esta por lo menos se realiza cada año. Y no se pudo hacer el viernes pasado, se va a realizar este viernes. Con premiación y toda la cosa. Si alguno de ustedes quiere participar, pues participa en el tema del disfraz. Si no quieren participar, por lo menos asistimos como espectadores. Vamos como familia Miranda. ¿Quién quiere animarse a asistir este viernes? Profe, pero Sí, llevaríamos esto, el traje y todo, o normalito. No, normal, en el civil, si no llevan disfraz, solamente irían vestidos de civil común y corriente. Sin Igual la misma uniformes, sin terapia, nada. tendrá que hacer el tamizaje y el QR, ¿cierto? Tamizaje, por favor, sí señor, tamizaje y QR, sí señor. ¿Quién está hablando? Edwin Vargas. Edwin. Edwin, de pronto asista. Sí, señor, pero el dilema es que yo salgo por ahí tipo 5:30 del trabajo. Bueno, llegue tardecito. De todas maneras está programado a las 5, pero
A veces esos eventos no empiezan tan a las 5, pero pues los que Como podamos buen llegamos colombiano antes de siempre las 5. empieza tarde. Listo, los que podamos llegamos hacia las 5, antes de las 5. De todas maneras, los eventos a veces se retrasan un poquito en la programación y pues eso yo creo que se estará terminando por ahí a las 8 de la noche, 8 y media más tardar. Tampoco son muy demorados. Entonces, pues simplemente se viene uno o se retira antes de que termine el evento si el evento está muy demorado. Pero pues si podemos estar hasta el final también. Pero lo importante sería participar un rato, un par de horas, en cuando sea, hacer acto de presencia. Entonces contamos con Edwin, quien más de pronto se anima. Daniela, que vive cerquita. Brigitte ahí informó de que sí, profe, también. ¿Quién? Brigitte. Brigitte, perfecto. No estoy leyendo el chat. No estoy leyendo el chat. A propósito del chat, voy a poner otra vez el link de asistencia. Listo, entonces Brigitte también. Profe, voy a colocar el link de asistencia. Señor. Yo me estoy intentando Dígame, otra vez sí, señor, ¿con quién? George, cuénteme, George. ¿Me puede aceptar otra vez, por favor, a entrar a la clase? George, entonces debe permitir, pero ahí lo veo conectado. Ahí lo veo conectado, no le veo que me esté pidiendo permitir acceso. Si quiere, dele otra vez permitir acceso para yo darle aquí, porque ahí lo veo conectado, George. Ahí lo veo conectado con 6, 8 personas, con 6, 7 personas más. Y el suscrito. Yo soy Nilson Morales. Nilson también confirma para el viernes. Sí, señor, si Dios quiere. Listo, Nilson. Entonces me animo a bajar yo también. Listo, Nilson, Brigitte, Edwin y yo por lo pronto. Daniela se desconectó, se había conectado tempranito de primera, pero se desconectó. El jueves la confirmamos otra vez. No, ahí está Daniela. Daniela se anima hasta que, ya que está ahí cerquita al campus. No, señor, no podría asistir. Señora. Que no podría asistir porque ya pues no dejan de entrar niños. Entonces mi hermana no está para clase. Le entendí que a las 6 se desocupaba, ¿no? No, señor. Que no podría asistir porque ya no dejan de entrar niños. Y mi hermana no está para asistir la niña. Ya. Listo, Daniela. Helen, George, Juan Diego, ¿me cuentan, por favor? Profesor, yo también. Listo, Helen también confirma. Perfecto, ya hay un grupito importante de nosotros. Hay una representatividad, entonces me animo yo también. Ese día pues charlamos cositas que hay que hablar de nuestros temas. Recuerden por favor los compromisos con los otros profesores, con la profesora de matemáticas que varios estamos en deuda con ella. Compromisos, no sé, con la profesora Carolina, cómo estén con esos compromisos, con el tema emprendimiento, no sé cómo andan con los compromisos con el profesor Hugo, estos días no he hablado con él, no sé cómo andan con el compromiso con el profesor Jimmy. Por favor, pongan en las pilas porque ellos los pueden estar evaluando positivamente o negativamente. Ellos están facultados ahorita para evaluarlos en Sofía. Antes lo hacíamos nosotros, esas materias de ellos, pero actualmente el coordinador los facultó para ellos evaluarlos cada materia que les imparte. Yo les evalúo lo mío, la parte técnica, y esos profesores les evalúan las partes de esas transversales o complementarias o formaciones clave. Listo, chicos. Juan Diego nos comentó algo del viernes. Juan Diego o George. No, profesor, ese viernes no puedo, profesor. Listo, Juan Diego. George, me comenta, por favor. No, profe, yo no podría.
Listo, entonces acá pendiente, entonces los que no están ahorita conectados acá, que de pronto a lo mejor Santiago se anime, de pronto Cristian no contamos con él porque él anda por allá lejos de este planeta, o de este planeta, no, lejos de este departamento. De pronto Santiago, quién sabe, bueno, por lo menos ya somos 5 conmigo, entonces estaremos ahora viéndonos sobre las 5 los que puedan llegar temprano y los que no puedan llegar temprano después de las 5. Recuerden hacer el tamizaje que se hace todas las semanas y recordemos ese día que no falte el código QR. Recuerden, si no han hecho la carta esa que tienen que haber hecho para el consentimiento, para que carguen esa carta. Esa carta la carguen, me comenten si han podido generar el código QR. El código QR llévenlo ahí en el celular para que lo muestren a la entrada. De pronto ese día, no sé si molestan o no molestan con el código QR, pero sin embargo vayamos preparados por si no lo exigen. Les quería preguntar si antes de arrancar con la temática de vigas que estamos trabajando, quería preguntarles si de pronto hubiera opción de trabajar el sábado próximo, este sábado 6 de noviembre, no se confirmo. Viernes 5, que estamos programando para lo del compromiso de la fiesta del arte y el disfraz, y sábado 6, si me confirmaran de pronto si saliera un grupo para trabajar el sábado, de pronto en las horas de la mañana. Me preocupa que nos está cortando el tiempo y las prácticas estamos un poquito colgados con esa temática. Entonces quisiera saber si hay compromiso de parte de ustedes o si no, no los molestaré. Me despreocupo y también me relajo con este tema. Si de pronto no se les facilita a ustedes para este Profesor, sábado. por mi parte, yo sí podría el sábado. Helen el sábado para la práctica. ¿Quién más? A Nilsson y a Edwin yo creo que les dificulta con el tema laboral. Sí, señor, nos toca, Sí, los señor, sábados la estamos verdad, trabajando todo el día. Correcto. George, para el sábado. George, ¿cómo estaría su compromiso para el sábado? Juan Diego. Brigitte. Hacer práctica con una persona no aguanta. Brigitte dice que sí, señor. Ya Profe, qué serían pena. 2 personas. Sí, señor. No, profe, él no podría porque es que ya estoy sin transporte. Hasta estos días que otra vez compré otra moto, entonces ya. Recordemos los que tenemos compromiso con el FI, por favor, a ver cómo le cumplimos un poquito este proceso para yo o el SENA cumplirles. Por favor. Listo. Bueno, entonces estarían nomás Brigitte y Helen. Brigitte y Helen, 2 personas para la práctica, no aguanta. Tenemos la que la programemos en el horario normalito del lunes, a ver. Ojalá que para el lunes haya unos 2 grupos por lo menos. Listo, entonces no le botemos más corriente a eso, con 2 personas no aguanta hacer práctica. Necesitamos por lo menos 3 personas para un grupo de práctica. No se justifica ese desgaste por 2 personas. De todas maneras, gracias Brigitte y Helen por su compromiso. Entonces pensemos que de pronto nos programamos para el lunes próximo sobre 5 de la tarde. Estaríamos concertando el mismo jueves que nos volvemos a conectar virtualmente o coordinamos el viernes que nos vemos algunas personas en el campus y con los demás les escribimos o que me escriban
a ver qué personas más se programan entonces para el lunes. Ojalá que todos los que estamos ahorita presentes nos programáramos para el lunes sin muchas excusas. Listo, gracias. Bueno, vamos a la clase de hoy. Estos próximos 50 minutos, continuando con la presentación de la temática de vigas. Si no hay preguntas, si no hay inquietudes, si no hay algún comentario, entonces continuamos con esta temática de el asunto de vigas que habíamos acabado de mirar esta diapositiva en la última clase con imágenes que les mostré de diferentes vigas, unas vigas para un puente posiblemente o cualquier tipo de construcción, pero son más como vigas de tamaño puente para suplir una luz grande, larga. Le estaba mostrando imágenes de vigas. Si no hay preguntas sobre lo que estábamos hablando ahorita de lo del viernes o el lunes, el jueves volvemos a hablar al respecto y continúo entonces con la temática de vigas. Y estábamos viendo ese día anterior, como que el viernes pasado, no, el viernes pasado no, porque íbamos a tener el evento del campus, pero se nos vino ese torrencial invierno y tormenta eléctrica y se aplazó ese compromiso. Entonces fue como el jueves pasado. Estábamos hablando sobre esto y alcanzamos a visualizar rápidamente la introducción del tema vigas, que podíamos tenerlas, como vamos a ver a continuación, varias clases o tipos de vigas. Puede ser una viga superior, puede ser una viga de sobrecimiento, puede ser una viga cinta o viga de culata. Ese día me adelanté bastante adelante a la presentación y les mostré un poco de vigas, pero vamos a hablar de cada una de ellas en detalle con sus diferentes imágenes y su pequeña explicación al respecto. Tenemos una clasificación que les voy a compartir, pero también tenemos otra clasificación de este tema vigas, que de pronto podemos tener cualquier cantidad de clases o tipos de vigas. Es un tema bastante amplio, pero pues tampoco le voy a dar tanta amplitud porque hay que avanzar con otro tema de placas, losas, entrepisos, avanzar con práctica allá en el campus, avanzar con de pronto con pocas clases próximas, hasta terminar de aquí al 18 de diciembre, lo más que podamos avanzar. Entonces, aquí vemos un par de imágenes de dos personajes haciendo una vibrado con un aparato eléctrico, posiblemente vibrando para no tener que chuzar, para no tener que golpear. Sin embargo, a veces se vibra, a veces se golpea también. Recuerden que el golpeteo se hace con mazo de caucho, chipote chillón, o con un mazo hecho en madera, pero nunca con elementos metálicos. Y la señorita que está ahí arriba está, ya después de que desencofraron, quitaron la formaleta, se hizo el desmoldante, se quitó los moldes, se quitó el encofrado, entonces está aplicando agua con una manguera. Está empezando a aplicarle agua. Dos imágenes, pero más adelante vamos a hablar sobre esto, sobre formaleta, materiales, herramientas, equipos. Dos imágenes como para ir entrando en contexto. Una imagen importante acá de una viga, podríamos decir que es simplemente apoyada, o una viga. Más adelante les muestro los diferentes tipos de vigas, pero esta podría ser en particular una empotrada. O está llegando alguien, me comentan por favor que sonó la chicharra. Permítanme a ver si llegó alguien para darle acceso. Por ahí sentí que llegó. Sí, Cristian, preciso. Bueno, sonó la chicharra y era Cristian. Hola, Cristian.
Bienvenido. 8-9. Y nos quedó pendiente Santiago. ¿Se alcanzó Cristian? Hola Cristian. ¿Llegó o no llegó? ¿Alcanzó a conectarse o no? Pareciera que sí, pareciera que no. Grupo RAN. Grupo RAN, parece que no. Alcancé a darle acceso, pero no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 7 nomás. Se desconectó alguien. Pero estaba llegando. Y George está conectado 2 veces. Bueno, no alcanzó a llegar Cristian, quién sabe qué paría. Ahorita si suena otra vez la chicharra le daremos acceso. Continuemos acá. Continuemos acá mirando esta imagen. Si ustedes la visualizan, por favor, la voy a agrandar. Me avisan, por favor, si vuelve a llegar Cristian pidiendo acceso para darle acceso. Revisen un poquito esta imagen, aunque está un poquito como a color, está un poquito como muy psicodélica, pero más o menos esquemáticamente nos muestra lo que quiere mostrarnos y lo que me gusta mostrarles en estos elementos estructurales cuando hablamos de una viga, cuando hablamos de una columna. Como estos flejes o estribos van aquí pegaditos. Aquí cuando se pega la viga a la columna y cuando está pegada la viga a la columna, como estos flejes van más pegados, ¿correcto? Y como estos van un poquito más separados. Estos posiblemente a 7 centímetros y medio, máximo por ahí 10 centímetros, ¿sí? Según el código, según la norma, según la normatividad de sismoresistencia, la actual norma, la NSR 10, importante que la apliquemos y no nos empeñemos siempre en colocar como lo hacen en las obras tradicionales donde no hay planos, que todos los flejes los colocan a 20 centímetros o a 25, a veces a 30 o a 40. Acá siempre los vemos por ahí a 20. No es lo correcto. A veces para vigas por ahí de amarre nomás, para simple amarre de pronto, pero normalmente cuando la estamos poniendo de forma estructural, que están soportando cargas, que están haciendo las veces de elemento estructural, importante que nos basemos en los planos o importante que tengamos en cuenta ese tercio de la luz que puede tener acá unos 3-4 metros, repartida en 3 partes, la luz, y que ese tercio pegado a la columna y el otro tercio pegado a la columna queden muy pegaditos los flejes, ¿correcto? Y en este tercio del medio no interesa que queden tan pegados, pero sí lo podemos dejar más o menos 15 o 20 centímetros. Pero si nos basamos en planos, mucho mejor, ¿correcto? Y no someternos siempre a lo que mirábamos en las prácticas cotidianas, sin planos, todos los flejes súper separados a más de 20-25 centímetros. Ojo con eso, por favor. Tema estructural bien importante para tenerlo en cuenta, que poco a poco iremos avanzando sobre esos comentarios. Tenemos una construcción bastante grandota, posiblemente luces bastante grandes, columnas bastante gruesitas, posiblemente no las visualizamos aquí el tamaño, y vigas también bastante grandes, ¿cierto? Posiblemente de mucho más de 4 hierros, ¿cierto? Posiblemente de hierro de más de media pulgada, posiblemente luces bastante grandes, se ve aquí de pronto como un espacio bastante significativo, aunque la imagen no nos permite visualizar qué luz hay, ¿sí? Pero podemos tener aquí una luz bastante significativa de mucho más de 3-4 metros, ¿correcto? Listo, entonces ahora sí, después de estas imágenes de preámbulo, revisemos una clasificación inicial de vigas y después les comento otra clasificación
de pronto más especializada, pero no me voy a detener tanto con estas otras clasificaciones. Por lo pronto vamos a hacerlas un poquito más sencillas, a visualizar estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clases de vigas. Vamos a visualizarlas con cierta notoriedad. Ahorita les comento un poquito sobre esto, pero vamos a centrarnos sobre todo en estas clases, en estas 9 clases de vigas, digamos, más sencillas para nuestras construcciones tradicionales, más constantes, más cotidianas. Sin embargo, importante que ustedes visualizaran o estudiaran, los que estén interesados, estudiaran un poquito el tema más en detalle, se metan a internet y escudriñen un poquito más sobre el tema. Pero acá pues no me puedo detener mucho, como les dije, tenemos todavía harta temática para tratar y el tiempo se nos ha ido recortando por muchos motivos, ¿cierto? A pesar de que el tiempo de ustedes ha estado relativamente largo y hemos podido atenderlos a pesar de que pues se nos presentaron muchos compromisos con otros instructores. La formación de ustedes tiene muchas materias adicionales y hay que darles cabida a esas temáticas también. Es parte del compromiso de su estructura curricular. Bueno, tenemos aquí una clasificación general que le decimos que una viga simplemente apoyada, ahorita les explico, una viga en voladizo cantilever, más adelante les voy explicando una por una, viga empotrada en sus extremos, es muy parecida a la viga simplemente apoyada, vigas continuas, viga dintel, viga fundación. En esta viga dintel quiero ser muy claro en las imágenes, ¿sí? Porque la desconocemos a veces o antiguamente la hacíamos muy diferentemente. Hoy en día tenemos que ser muy cuidadosos con el tema del amarre en esta viga dintel y no dejarla suelta. Esa viga que hacemos encima de la puerta o de las ventanas o de los portones. Viga de fundación, la que vaya enterrada en el suelo. Viga de sobrecimiento, casi también allá pegada al suelo. Viga superior de amarre. Y viga cinta o viga de culata o cuchilla que les mostré en días pasados. Esa viga cinta que no hacemos, a veces desconocemos esta viga o el maestro tradicional o los constructores tradicionales o que no han tenido una capacitación o no manejan planos en sus construcciones, simplemente la omiten o la desconocen o no la hacen. No la hacen porque pierden tiempo, porque pierden plata, porque implica mucha mano de obra, implica costos, implica tiempo y entonces no la hacen. Y entonces la viga cinta, la viga de culata, ese muro de culata queda suelto, no queda amarrado ni a vigas ni a columnas, y por lo cual puede fallar en un evento sísmico. Entonces, a esta viga le quiero dar un poquito de énfasis. Todas son importantes, todas, no puedes conocer ninguna, pero a esta le doy un poquito de énfasis por el tema de que a veces en nuestras construcciones tradicionales, y ahorita en el video un video que les quiero compartir, posiblemente si no hoy en la próxima clase, en ese video perfectamente ve uno claramente que esa viga la omitieron, que pegan allá arriba la cubierta, hacen las dos aguas pegadas con alambrito, las correas, y no hacen esa viga cinta, no hacen esa viga de coronación, esa viga de culata, esa viga de cierre allá superior. Bien importante, que se las quiero hoy otra vez visualizar ampliamente. ¿Listos? Entonces, esta es una clasificación muy general de vigas, ¿sí? Las que más vemos a diario en nuestras construcciones de apartamentos, de casas, de edificaciones de cierta envergadura, de cierta magnitud. Y otras vigas, de pronto esta viga cajón la vemos mucho en puentes. De pronto en un tema de ustedes, si ven de pronto más adelante una formación técnica que llama vías,
en vías van a poder ver ustedes un poquito toda la temática de puentes y podrán visualizar un poquito más sobre este tema de la viga cajón. La viga cajón que la hacemos mucho, esas vigas grandotas que van huecas por dentro y se usan mucho en el tema puentes. En las construcciones de nosotros tradicionales, en casas, en apartamentos, en edificios de determinada condición, de determinada estructura, normalmente no se manejan estas viga cajón, ni esta viga postensada, ni la pretensada. Se maneja un poquito a veces la viga prefabricada, sí, y yo le voy a dar un capítulo especial a todo lo que son prefabricados, después de que manejemos todo el tema de escaleras y losas, placas o entrepisos, le vamos a dar un capítulo a todos los prefabricados y ahí de pronto vamos a visualizar un poquito el tema de vigas prefabricadas y las famosas viguetas o viguetillas, esas que usamos en placas o losas aligeradas. Entonces, las visualizaremos también cuando estemos viendo la temática de placas, losas, entrepisos, ¿sí? Esas vigas pequeñas, esas vigas que tienen una magnitud pequeña determinada y de pronto actúan de pronto sin hacer mucho esfuerzo, ¿cierto? No son tan cargueras, no hacen parte tan estructural del edificio como las vigas que les mostré acá, como estas vigas, pues son unas vigas un poquito más minúsculas, las cuales ayudan en el tema de placas o losas aligeradas, ¿cierto? Y son de menor magnitud, menos cantidad de hierro, son unas vigas muy livianitas, o no livianitas, sino relativamente pequeñas, ¿correcto? Entonces estas dos o estas tres primeras, más por allá cuando veamos la temática del técnico de vías, ¿cierto? O ustedes se permitan de pronto escudriñar un poquito sobre el tema, si de cuenta de ustedes lo visualicen más en el internet o en alguna cartilla o en algún libro o en algún manual o en la biblioteca Sena, visualicen algo. La prefabricada, entonces, cuando les esté hablando de elementos prefabricados, y las vigas o viguetillas las trataremos cuando les esté manejando la temática de placas, losas, entrepisos, ¿correcto? Entonces vamos a empezar con la primera de acá, viga simplemente apoyada. Viga simplemente apoyada es la viga que tiene en sus extremos los apoyos, pueden ser dos muros o dos columnas. Mejor que vayan apoyadas sobre columnas, ¿correcto? Pero antiguamente las apoyábamos cuando no hacíamos amarre en columnas, que hoy en día debemos hacer amarre con columnas, entonces las apoyábamos solamente sobre el muro. Pero hoy en día, mucho mejor que queden apoyadas sobre columnas, ¿correcto? Para hacer el amarre de ese muro, que ese muro quede amarrado haciendo un recuadro, la viga de abajo con la viga de arriba, con las dos columnas laterales, haciendo un marco, ¿cierto? Esta columna, con esta viga que quede todo enmarcadito, como visualizamos de pronto, les muestro una imagen bien adelante, una imagen acá, que quede enmarcado, viga superior acá, que quede enmarcado con la columna acá, con la viga de sobrecimiento y con la columna acá, y de pronto si hay necesidad de una viga intermedia, ¿correcto? Acá después les voy a mostrar sobre este dintel que hace acá una viga sobre la puerta que está en blanco, no la tengo sombreada, y la viga que está sobre la ventana, yo la tengo prolongada hacia la columna, que es lo del tema que les comentaba de los dinteles. Antiguamente, los dinteles es esa viga que hacíamos sobre la puerta. A veces colocábamos un pedazo de madera, ¿cierto? Todavía a lo mejor lo hagan algunos constructores, ya no. Lo ideal es que hagamos una viga de concreto y la llevemos de extremo a extremo, ¿cierto? Que esa viga quede amarrada a las columnas. ¿A cuáles columnas? A estas columnas laterales y necesariamente a esta viga intermedia. Y si le hice un pedazo de muro arriba de esa ventana
y arriba de esa puerta, entonces arriba va a ser otra viga, que va a ser la viga superior de amarre. Entonces, todo este recuadro es que el que queda haciendo parte del amarre de estos muros que van a quedar acá, ¿correcto? Que este muro no me quede suelto, ¿correcto? Este muro me va a quedar amarrado por columna, por viga y por viga, ¿correcto? Y este murito también, y este murito también, y este murito también, ¿cierto? Porque cuando hacíamos el dintel, cuando hacíamos la viga dintel, este dintel o esta viguita quedaba suelta. Hoy en día, por normatividad de sismo resistencia, no lo dejamos suelto, ¿sí? Cuando ocurrió lo de Popayán y lo del eje cafetero en Armenia, ¿sí? Se vio mucho cómo colapsaron construcciones o muros que tenían este tipo de vigas sin amarrarlas, sin columnas y sin estas prolongaciones, ¿correcto? Entonces, esos muros colapsaban muy fácilmente con esos temblores o terremotos de cierta magnitud. Entonces, por normatividad de sismo resistencia, todo esto debe hacer parte de un amarre de muros. Muros ya sea de bloque, de arena, cemento, muros ya sea de ladrillo, tolete fino, ladrillo, tolete común, o simplemente bloque número 4, o bloque número 5, o bloque número 6, o cualquier tipo de elemento con el que estemos haciendo los muros. Si lo estamos haciendo también en piedra, también amarraremos con vigas todos esos elementos que llaman mampuestos, ¿correcto? Entonces voy otra vez atrás, ahí adelante, en la de adelante, que más adelante voy a compartirla de una vez, la viga cinta. La viga cinta. Yo les mostraba en la clase pasada esta viga que se debe hacer para amarrar las correas que hacen parte, no la correa con la que nos amarramos los pantalones, sino la correa que se le hace para la diferente separación que nos generan las tejas, ¿cierto? Unas correas que pueden ir metálicas en cerchas, que pueden ir de pronto en madera o que pueden ir en algún otro material, pero normalmente metálicas o a veces en madera. Mejor si son metálicas. Pueden ser correas en lámina o pueden ser correas que mandamos a hacer con cerchas en varilla de determinado diámetro, según la luz que vaya a soportar esa cubierta, ¿cierto? Que las luces sean grandes o pequeñas. Entonces, esas correas, esas cerchas, correas, deben ir amarradas a esta viga, deben ir metidas, deben ir adosadas a esta viga que hago de concreto, ¿correcto? Esta viga no debe ser amarrada al muro simplemente con alambre, ¿correcto? Esa viga debe ser de concreto y dentro de ese concreto van a quedar todas esas correitas, ¿correcto? Y entonces este muro me queda amarrado, ¿correcto? Este muro triangular me queda amarrado. Si no quedara amarrado, en un movimiento telúrico de cierta magnitud puede colapsar y la construcción se mantiene hasta esta viga de amarre y colapsa la culata. Si colapsa la culata, colapsa la cubierta, ¿correcto? Eso es lo que hay que entender en esta temática de esta viga cinta, ¿correcto? Me adelanté un pocote otra vez, en la clase pasada también algo les hablé de esto. Y en este dintel que está aquí, tal vez esta puerta o ventana, prolongarlo a la columna, y aquí lo amarramos a esta columna, ¿correcto? Este dintelito, esta viga dintel, ¿correcto? Aquí tenemos una viga superior de amarre, acá tenemos una viga de culata, ¿sí? Y aquí tenemos una viga dintel. Y aquí yo le hice un pedacito para prolongarla y amarrarla aquí a la columna. No sé si me están entendiendo todos o los constructores lo que les estoy mostrando en estas imágenes. O alguna pregunta, por favor. Me adelanté un poquito a la viga de culata, a la viga de dintel y a la viga esta superior y a este amarre que hay que hacer a los muros, de acuerdo a la normatividad de sismo resistencia. ¿Alguna pregunta, por favor? O si no, me devuelvo otra vez a ir visualizando cada una de las diferentes clases de vigas. Vuelvo atrás.
Vuelvo atrás a la viga simplemente apoyada. ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, la viga simplemente apoyada es esa viga que va apoyada en las columnas o apoyada en los muros. Hoy en día, preferiblemente, irá apoyada en las columnas, porque acá tendremos de pronto normalmente una columna que va a amarrar esa viga, ¿cierto? Antiguamente la apoyábamos sobre los muros, hoy en día deberá estar apoyada mejor sobre columnas, ¿correcto? Acá visualizamos un poquito el tema de los hierros, estos hierros principales, resistencia, y estos bastones que trabajan a la compresión, ¿sí? Como trabaja el concreto. Y el hierro trabaja la tracción, ¿correcto? Es un poquito temática del tema estructural, pero acá no nos vamos a detener mucho a hablar de resistencia de materiales y de momentos cortantes y de esfuerzos, porque nos salimos un poquito de nuestra temática más sencilla para compartirles. Viga simplemente apoyada en los muros o en las columnas, mejor en las columnas, amarrada a las columnas, amarrado los hierros de la viga, amarrada a los hierros de la columna y el concreto entonces fusionado el uno con el otro, haciendo una sola piedra casi, monolíticamente, aunque quedan fundidos independientemente, pero a veces le aplicamos un aditivo especial para unir esos dos concretos. Viga en voladizo cantilever. También pueden encontrar ustedes la palabra escrita cantilever, ¿sí? Puede ser cantilever normalmente, la encontraremos en nuestro castellano, pero posiblemente en otros libros, en algunas cartillas, en algunos manuales, la encuentren con el nombre de cantilever. Pero si no quieren complicarse con una palabra esta así tan como gringa, como por ahí tan extranjera, entonces simplemente en voladizo, como su nombre lo indica, quedan voladas, ¿sí? Salen de sus apoyos. Por ejemplo, la que vuelo cuando hago un segundo piso y vuelo la placa hacia afuera, hacia el andén, ¿cierto? Entonces hago un voladizo. Normalmente a las casas, casi siempre las casas de 2 pisos, las acostumbran a volarle el segundo piso, a volarlo 80 centímetros o 1 metro, o a veces depende de un cálculo estructural o de más hierro o más apoyo, más fortaleza en las vigas, la vuelan un poquito más. Pero normalmente en casas menores le hacen un volado aproximadamente de 80 o 90 o 1 metro. ¿Listo? Ese voladito de esa viga es el que llama cantilever. Entonces es la viga que configura como cantilever. La podemos ver acá, ¿correcto? Está apoyada acá, ¿sí? Está apoyada aquí posiblemente en estos, llamémosle 2 muros, si son muros, o apoyada en estas 2 columnas, ¿correcto? Y sale acá, queda volada, por eso la palabra voladizo, ¿cierto? Pero también podemos usar la palabra cantilever, o podríamos escribirla cantilever, ¿listo? Estas vigas normalmente tienen que ser bastoneadas acá arriba, tiene que reforzarse el hierro en la parte superior, ¿sí? Además del hierro normal que se le coloca a la viga tradicional, normalmente se le hace un bastón de un poco más de esta longitud que vuela. Si aquí vuela 1 metro, para adentro al bastón lo meto 1,5 metros, ¿cierto? O sea, le hago un bastón de 1 metro más 1,5 metros, le hago un bastón de 2,5 metros, ¿sí? O simplemente me baso en los cálculos estructurales y miro cuánto tengo que bastonearla. Pero normalmente, así cuando no tenemos muchos planos y de pronto no conocemos mucho sobre la temática o no podemos calcular esto, simplemente ese volado de 1 metro hacia adentro del hierro lo botamos 1,5 metros, una luz y media más para adentro el bastón que le coloquemos aquí arriba. Si aquí hay 4 varillas, coloco una 5ª varilla en el medio de estas 2 varillas que van voladas en la parte superior. Vamos a ver si pudiera mostrarles en una estructura, no está acá, en una viga que les mostrara yo eso, en una viguita, fleje, no. Listo, entonces
Aquí hablamos de muros, pero preferiblemente podríamos estar hablando de columnas. Apoyada aquí en dos columnas, pero volada aquí hacia la parte exterior de la construcción, ¿correcto? Esa es la viga en voladizo o en cantilever. Aquí les estoy explicando que ese bastón se coloca a una y media veces más largo del voladizo, ¿sí? El bastón que coloco aquí en la parte superior. Un bastón que coloco de refuerzo con su gancho respectivo, ¿sí? Lo coloco aquí reforzando los hierros de arriba, ¿correcto? Pero mejor si nos basamos en lo que nos digan los planos. Cuando tenemos planos, cuando no tengamos planos, entonces le hacemos un bastón del mismo diámetro, del mismo calibre de varilla, de una vez y media más de largo. Lo que nos está diciendo acá esta teoría. Por ejemplo, si el volado vuela 1 metro, el total del bastón sería 2,5 metros, ¿cierto? Porque la meto hacia acá, este 1,5 metros para acá, ¿cierto? 1,5 metros más 1 metro que volea acá, 2,5 metros. Es lo que le está diciendo acá la teoría. Acá le está mostrando un poquito el tema de los esfuerzos. La sección activa de la viga trabaja más hacia el apoyo, ¿correcto? Por eso en esta parte recortamos, recargamos más el tema de flejes, los estribos, ¿correcto? Importante. Acá en el medio no tanto, pero acá muy reforzado la parte de los flejes, porque acá se va a generar una cosa que llama esfuerzos cortantes. Hacia acá donde la estructura puede estar fallando, hacia los apoyos, que aquí sería sobre unos apoyos de columnas. Entonces, de pronto no entendamos mucho esto. Acá el tema más y menos es cómo se trabaja a la flexión el hierro y cómo se trabaja hacia la compresión el concreto. Pero todos conjuntamente aplican unos esfuerzos de compresión y flexión paulatinamente al mismo tiempo. Tracción, compresión y flexión, ¿cierto? La viga tiende a flexionarse acá, ¿cierto? Pero acá tiende a cortarse, ¿correcto? Lo mismo que en el tema de la columna tiende a cortarse acá en la parte superior o en la parte inferior. En la parte del medio casi no tiene ese problema a veces. Otro ejemplo de viga en voladizo con un tema exagerando que ella se alarga hacia la parte de abajo porque aparentemente se flexiona, aparentemente se alarga y se flecta. Estoy exagerando, pero no nos va a suceder muy comúnmente en nuestras construcciones. Estamos exagerando, ¿sí? ¿Cómo se comportaría el hierro apoyado acá en estas dos columnas y cómo se comportaría el hierro en el voladizo, ¿cierto? Cómo tendería a agacharse acá y aquí cómo tendería a hacer una hamaca, ¿cierto? En el tema estructural, en el tema de comportamiento de esas cargas, esa carga que aquí actúa de forma negativa y de aquí actúa de forma positiva y aquí positivo y aquí negativo al contrario, ¿correcto? Dicen que el azul es el acero negativo y el rojo el acero positivo. Si aquí el hierro principal en la parte de arriba abajo y aquí el hierro principal en la parte superior, que va más reforzado, ¿correcto? Es más o menos lo que quiere decirles este acero negativo y este acero positivo. Pero vuelvo y repito, de pronto esto no lo entendamos mucho. Importante aplicar planos, ¿sí? Nosotros en obras de determinada magnitud, que ojalá no las diseñemos nosotros, que nosotros no nos pongamos a inventar todo este tema de los hierros, ¿sí? Siempre nos basemos en unos planos que ojalá sean hechos por un calculista estructural, ¿sí? Ingeniero especializado en estructuras, ¿correcto? Acatar plenamente todos los planos, ¿cierto? Como vengan esos hierros, el calibre, el diámetro y cómo han colocado flejes, las distancias de separación de un fleje y otro. Flejes o estribos, que son los
rectangulitos esos o los cuadraditos esos con los que amarramos 4 o 6 o 8 o 10 o más varillas rectas. Dos temas acá de una definición que encontré por ahí en el internet de la palabra cantilever o cantilever, ¿sí? En odontología la usamos, pero pues yo no les voy a explicar aquí odontología, pero la aplican los odontólogos cuando hacen una conexión mesiodistal. Pero aquí no me voy a complicar hablándoles de odontología porque a duras penas algo conozco de construcción, de odontología no mucho, lo poco que me hacen en las muelas mías, en mis dientes y ya. Y en la definición estricta de la palabra corresponde a una viga que se extiende más allá de su parte sustentable, ¿cierto? La parte sustentable es la que va apoyada, ¿cierto? Entonces se extiende un poco más allá. Eso es lo que nos está diciendo esto, ¿sí? Y se le llama también voladizo. Y en el tema de odontología corresponde a una prótesis parcial fija soportada en un extremo por uno o más pilares, pero sin conexión con el otro extremo. Entonces, casi lo mismo que sucede con la viga. Va volado esa conexión mesiodistal de esa prótesis que le hagan a los dientes. Prótesis removibles, no sé qué tipo de prótesis era esa. Viga empotrada en los extremos, muy similar, viga empotrada, ya vimos la viga apoyada, apoyada y empotrada, un poquito parecida o diferente, muy similar, ¿cierto? Ella se apoya como mínimo en la mitad de cada uno de los muros. Les estaba explicando que antiguamente, cuando estaban los muros, yo le hacía aquí una abertura al muro y la apoyaba ahí. Me metía por lo menos más de la mitad del espesor de este muro para apoyarla. Si el muro tenía 12 centímetros aproximadamente, me metía un poco más de 6 centímetros, ¿correcto? Para empotrarla. Pero vuelvo y repito, esta viga hoy en día casi no la estamos usando porque normalmente las vigas las debemos apoyar sobre columnas para cumplir con la normatividad de sismo resistencia. 7:40, nos quedan 15 minutos. Preguntas hasta aquí, por favor. Acá volvemos a decir muros de apoyos, pero me gustaría que nos familiaricemos mejor con hablar acá de una columna y acá hablar de columnas, ¿correcto? Sin embargo, me remití a estas imágenes que se las voy a compartir por ahí en una cartilla que les comparta, cartilla cena, que les cuentan un poquito de todas estas cositas, que después de que les haga la presentación, compartir esas cartillas como les he compartido ya unas más de 10 cartillas allá al Drive o a la plataforma Territorio. Recuerden explorar la plataforma Territorio, que ahorita cuando nos vayamos de esta presencialidad o esta virtualidad, cuando nos vayamos a la etapa práctica, esa plataforma Territorio va a ser nuestra conexión o con el instructor que los vaya a atender el año entrante. ¿Listo? Bueno. Empotrada parecida a la apoyada. Muy parecida a la apoyada en los extremos. Muy similar, pero diferente. Casi que podríamos decir que hoy en día no hacemos esta viga. Sin embargo, se las comparto como un aprendizaje más. Mejor la apoyamos con toda la columna. La apoyamos dentro de toda la columna, ¿cierto? Voy con estos hierros hasta el extremo de los hierros de la columna, ¿correcto? Estos ganchos, ¿cierto? Mejor. Y no simplemente apoyada en unos muros. Claro, hasta ahí, por favor, antes de pasar a las con vigas continuas, que son normalmente cuando tenemos en mi casa una columna cada 3-4 metros hasta el fondo del patio, ¿cierto? Acá 3 metros, acá 3 metros, 3 metros, 3 metros aproximadamente. Estoy hablando hipotéticamente. Pueden ser 2,5 metros, pueden ser 3 metros, a veces un poco más de 3,5 metros. Depende. Depende a veces de esos planitos, si es que tenemos planos, de cómo repartir mis columnas a lo largo de toda mi construcción. Entonces, esa viga que hago hasta el fondo de la casa mía,
que la empecé acá en el frente, en la fachada, y voy hasta el patio, hasta el cerramiento, allá contra el vecino que está atrás, ¿sí? Esa viga que hago a todo lo largo de 10 o 12 metros, depende de lo que tenga de largo el lote, esa viga sería una viga continua, ¿correcto? Es lo que nos está diciendo acá. Se construye sobre más de 2 apoyos, porque si fuera 2 apoyos sería esta misma, sería no más esta, la que dijimos simplemente apoyada, ¿cierto? 2 apoyos. Pero normalmente como hay más columnas en la casa, entonces posiblemente ya está apoyada en sus extremos y me va a volver continua, ¿cierto? Se me va a volver continua como en el ejemplo que tenemos acá y lo podemos ver en esta imagen, ¿cierto? Toda esta viga que ustedes ven acá, que está formaleteada, todavía no está fundida, una viga superior que va apoyada aquí en esta columna y en esta columna y en esta columna y posiblemente acá atrás que no la vemos en esta otra columna. Toda esta viga podemos llamarla continua, ¿correcto? Está lista la construcción para ser fundida esa viga, ¿cierto? Y aquí a través otra viga y otra viga apoyada acá atrás en una columna, acá en esta columna, otra columna aquí que no se ve, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? La podemos encontrar a lo largo o a lo ancho de los muros de cualquier construcción, llámese vivienda o cualquier otra edificación. Observar atentamente el siguiente gráfico. Entonces está sobre más de 2 apoyos. Hasta ahí claros, por favor. Preguntas hasta ahí. O nos vamos a la viga dintel. ¿Me están escuchando todavía, por favor? Todavía estamos en sintonía. Me comentan si siempre llegó Cristian, por favor, que no supe si le di acceso y si le pudo conectar. Cristian, ¿se pudo conectar siempre? Sí, sí, señor, acá estoy. Ah, sí, perfecto, listo. Acá entonces lo reseño acá. Ah, sí, ya lo había anotado acá. Listo, Cristian, bienvenido. Bueno, chicos, preguntas hasta ahí con esta temática de vigas continuas y nos vamos a la viga dintel, o antes de pasar a la viga dintel, a volverla a explicar un poquitico más en detalle. ¿Alguna pregunta, por favor? Esta viga, vuelvo y repito, era la viga que hacíamos sobre las puertas o sobre las ventanas. Era una viga que dejábamos suelta. A veces metíamos un pedazo de madera, simplemente, ya. O simplemente también, y todavía a lo mejor lo hagan, 2 varillitas de hierro y hacíamos ahí una formaletica de madera y sobre ella fundíamos la viguita del ancho de la puerta, un poquitico más del ancho de la puerta o de la ventana. La puerta tenía 1 metro, entonces hacíamos una viguita de 1,20. Ojo, hoy en día esa viga dintel debemos amarrarla a los extremos, prolongarla y amarrarla a las columnas, como les mostré en los gráficos que me adelanté ahora ratico, ¿correcto? Esa viga que hago, en este caso acá en esta imagen que estoy mostrando una puerta y que estoy mostrando una ventana. Esa viga que ustedes están viendo acá, que la vemos simplemente blanca, ¿cierto? Yo todo lo demás lo pinté azul, ¿cierto? Mejoré esta imagen y aquí pinté una columna, aquí pinté otra columna, acá pinté otra columna, ¿cierto? Sombré de azul, acá abajo sombré de azul, o ya estaba esta viga de sobrecimiento, acá la viga superior de amarre y acá la viga dintel le coloqué una prolongación a esa viga, una prolongación para amarrarla a la columna y acá otra prolongación para amarrarla a la columna, para no dejarla suelta, porque este elemento en un movimiento telúrico, vuelvo y repito, este elemento queda suelto, ese muro queda suelto y puede colapsar. Este muro puede colapsar este muro, puede colapsar este muro, puede colapsar este muro, ¿correcto? Ya habiendo el marco, habiendo la viga, habiendo la columna, habiendo la viga y habiendo la columna, ese marco se va a encargar de hacerme la sismoresistencia, ¿correcto? Lo mismo que aquí abajo.
la columna con la viga de sobrecimiento, la columna y con ese pedazo de dintel más la prolongación que le hice a la viga, ¿sí? Me va a formar el marco que me le va a dar resistencia a este murito pegado a la puerta. Y a veces, exageradamente, le hacemos otra columna aquí a esta puerta, exagerando un poquito la sismoresistencia, ¿correcto? ¿Sí? Porque relativamente acá puede quedar este murito suelto, ¿cierto? Porque aquí está la puerta, ¿correcto? Entonces, ojo con eso. Importante en la viga dintel que ya no la dejemos suelta aquí como está, como aparecía hasta acá, ¿cierto? Simplemente volada 10-15 centímetros de la ventana y acá volada un poquito y ya. No, mejor la prolongo ese metro que me falte aproximadamente, la prolongo a la columna, ¿correcto? Acá lo mismo, prolongo ese pedacito, metro, metro 20, lo prolongo hacia la columna, ¿correcto? Y queda amarrada de extremo a extremo. ¿Estamos entendiendo esto, por favor? Los constructores y los que estamos aprendiendo construcción. 7:49, 6 minutos más. Preguntas hasta acá, por favor. Antes de entrar a las vigas de fundación, estábamos en la viga dintel. Son vigas simplemente apoyadas sobre muros, se construyen para salvar el vacío de puertas y ventanas. Pero acá entonces les hago la nota. Pero vale la pena notar o aclarar que hay hoy en día y basado en la normatividad de sismoresistencia, estas vigas deben descansar o apoyarse o empotrarlas en las columnas, puesto que de lo contrario no harían un buen amarre de dichos muros. ¿Sí? Lo que les estoy mostrando acá, que harían esos muros sueltos. ¿Sí? Lo que les mostré en la viga simple, ¿sí? Que esa culata no debe quedar suelta. Algo parecido, correcto, pero diferente. Los muros, como vemos también acá en esta imagen, ¿sí? Todo el amarre. ¿Sí? Miren esta puerta acá, miren esta ventana acá. ¿Sí? Esta viga quedó prolongada hasta la columna. Este esqueleto, y acá yo me permití dibujarle esta columna acá en la intersección de este muro interno. Y acá también le hice otra columna que puede ser acá mejor en acá donde está este murito. Ah, no, perdón, esta es la del muro extremo. ¿Sí? Entonces, hacerle la viga culata, la viga cinta de amarre, ¿cierto? Acá este esquema puede ilustrarle a ustedes con más exactitud de todo lo que les estoy comentando, ¿cierto? Acá hay 2,50 desde este punto hasta este punto, donde empieza el muro de culata. Y un murito de culata de aproximadamente un metro. Esta parte azul es la columna que yo le repinté, ¿sí? Para continuarla hasta abajo en la parte intermedia de todo este muro, que no la tenía. Y acá también se lo hice. Importante porque este muro normalmente tiene a veces un poco más de 5 o 6 metros. Entonces es importante diseñarle o construirle una columna acá en la parte intermedia, ¿correcto? No que nos quede el muro de este extremo hasta este extremo, ¿sí? Porque va a quedar muy largo. Entonces, acá nos permitimos hasta la culata generarle una columna intermedia. Lo mismo que esta columna y lo mismo que esta columna, ¿cierto? Este murito nos va a quedar amarrado por este pedazo de columna y por este pedazo de columna. Y por esta viga que está haciendo también las veces de viga dintel y esta viguita que está haciendo aquí de coronación final de ese muro. ¿Correcto? ¿Estamos entendiendo este dibujo? Una culata en ladrillo. Esta culata la hicimos en ladrillo o de pronto en bloque. Aquí dice que en ladrillo. Y que es un muro estructural. Vigas de amarre. La viga de aquí abajo, posiblemente la viga de sobrecimiento. Una viga que a veces hago encima de esa base que hacemos de pronto en concreto ciclope. O a veces, cuando no hago el ciclopeo, de una vez hago esta viga de cimentación, si no hay cimiento ciclope. Pero se aconseja mucho hacer todavía ese cimiento en concreto ciclope, el que lleva piedra, ¿cierto? Columneta de confinamiento. Normalmente estas columnas
confinan este muro. La palabra confinamiento es porque el muro queda confinado a la columna. Confinado es unido, ¿cierto? Primero hago el muro y luego fundo las columnas. Entonces, normalmente ese muro me queda confinado, ¿cierto? Diferente a cuando hago primero las columnas y luego hago los muros, ¿cierto? Que debo meterle unas varillitas para amarrar ese muro y que no me quede dilatado, porque fácilmente queda dilatado y se vuelca. Se puede volcar el muro. Entonces, le meto unas varillitas, ¿cierto? Cuando hago primero la columna, ¿cierto? Le meto unos pelos de hierro para adosar ese muro a la columna. Cuando hago la columna primero y luego hago los muros. Acá no, acá fue un muro confinado, ¿sí? Se hizo primero el muro y luego se hicieron esas columnas, ¿correcto? ¿Estamos claros con este ejemplo, por favor? Acá vemos varias vigas, viga cinta de amarre, vemos la viga de abajo de sobrecimiento y vemos esta viga superior y acá la viga de culata y casi que también la viga de intel que la prolongamos a los extremos de la columna. Vimos aquí casi 5 clases de vigas, ¿correcto? Y viga continua, toda esta viga continua porque va de acá hasta el fondo de la casa. Aunque el fondo de la casa, esta no tiene la fachada acá, la fachada queda acá. La fachada que va a lo largo de la casa. Hacia el fondo no quedó la fachada, que va hacia el frente. Faltó de pronto hacer como aquí unas ventanas. Pero bueno, es un dibujo, tampoco es una construcción tan real, ¿cierto? Porque ideal el tema de la luz para iluminar los espacios, ¿cierto? Importante todo el tema de ventilación, todo el tema de iluminación, entonces importante toda la ventanería que hiciéramos. Acá faltaría también otra ventana, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero no critiquemos este ejemplo, simplemente detengámonos a visualizar cómo están todos esos elementos estructurales. 7:55, señores, las preguntas tocó dejarlas para la próxima clase. Les agradezco su asistencia al día de hoy, que me animé un poquito porque llegaron 9 personas finalmente. No sé cuántos están en este momento. Voy cediendo el espacio para que se vayan conectando ahorita con su profesora de emprendimiento. Dios mediante nos conectamos mañana. Sí, mañana vuelvo a convidarlos a clase, por ahí sobre 6:30 posiblemente, que ya me esté desocupando de cosas. Mañana nos conectamos y el jueves también. Señor, dígame. Señor, ¿ya alguien iba a hablar? Alguien está hablando, pero se le entrecorta la comunicación. La persona que está hablando se le entrecorta la comunicación. No lo escucho. La persona que está hablando no lo escucho bien. Si me va a hablar, si quiere me llama ahorita. Señor, dígame, George. Solo una pregunta rápido. ¿En cada Sí. distancia de las columnas cuánto debe ser? Ya les he respondido esa pregunta. Eso es relativo, George. Es relativo al tipo estructural que estemos manejando. Normalmente se habla de 2,5 metros, normalmente se habla de 3 metros, 3,5 metros. A veces algunos constructores dejan hasta 4 metros, pero lo ideal sería que no pasemos de 3 metros cuando no tenemos un cálculo estructural muy grande, muy amplio, que no tengamos unos planos, hablemos de 3 metros máximo, ¿sí? Pero si tenemos columnas o vigas de más envergadura, de más hierros, de más calibre de diámetro, ¿sí? Podríamos tener un poco más de 3 metros, pero normalito, para 4 varillitas de media pulgada, podríamos estar hablando de 3 metros entre luces, entre columnas, ¿cierto? Pero importante entendamos que no inventemos nosotros esto, no lo definamos, basémonos mucho a veces en planos, pero cuando no lo tengamos, de pronto no abusemos de más de 3 metros y manejar varilla de media pulgada mínimo para las varillas rectas y flejes en 3/8. Ya no manejemos flejes en varilla de cuarto, ¿correcto? Listo, George.
Bueno, chicos, hay que Bueno, darles profe, paso a gracias. su profesor. Las demás preguntas me las hacen mañana o el jueves. Mañana, Dios mediante, nos conectamos otra vez sobre 6, 6:30 de la tarde. Les encargo, por favor, su asistencia. Y el jueves otra vez. Y el viernes vamos a bajar al campus unas 5 personas. Gracias, buenas noches. Éxitos para todos. Lo mismo, profe, Dios lo bendiga. Descansen, compañeros. Gracias, Nilsson. Igual, buena noche. Por favor, no le fallen a la profesora. Feliz noche, Brigitte. Feliz noche, George. Helen, feliz noche.